Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Enríquez Durán y soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico Nacional de México en Celaya. Y vamos a continuar con nuestros temas de la materia de lenguajes y autómatas 2 para nuestro portafolio de evidencias, continuando ahora con el tema de generación de código objeto. Se van a tocar los temas de registro, administración de memoria, lenguaje ensamblador y lenguaje máquina. Ok, empezando con lo que son los registros. Estos son la memoria principal con la que se tiene que trabajar. Estos registros muchas veces se contemplan como los acumuladores, como punteros de instrucción o de pilas. Estos funcionan de manera que cada archivo que va administrando la memoria es un archivo de la máquina y archivos de datos. Estos los va distinguiendo cada uno de ellos en cada uno de los registros. Es decir, se va encontrando registros conforme va trabajando la memoria principal. Por ejemplo, el CPU que todos conocemos, este cuenta con 14 registros internos. Cada uno de estos registros internos pues contiene 16 bits, que sería lo que es, por así decirlo, una frase o una palabra, mejor dicho. Y también estos bits están enumerados de derecha a izquierda. Estos registros se pueden clasificar de muchas maneras, como por ejemplo lo que serían los registros AX, que son registros de un acumulador. Este acumulador tiene la principal característica de que es empleado en operaciones aritméticas. También tenemos el BX, que este es un registro base que se usa para indicar un desplazamiento. Y otro sería el CX, que es un registro de contador, que como su nombre lo dice, pues lo utilizamos como normalmente un contador. Continuando ahora con lo que sería lo del lenguaje ensamblador, se le conoce comúnmente como lenguaje ensambly, pero es cotidianamente llamado como lenguaje ensamblador. Este lenguaje en específico es un tipo de lenguaje que es de bajo nivel y se utiliza para escribir los programas informáticos. Esa sería una de las descripciones que se pueden encontrar. Hablando un poco de historia de llamándolo como segunda generación, la comunicación del lenguaje máquina es particularmente tediosa y es tediosa por cómo se usa o cómo se gestiona con el procesador. Para solucionar todos estos problemas tediosos y demás, se busca un mejoramiento de medios que tienen ventajas sobre el lenguaje máquina. Eso hablando sobre un poco de historia. Otra de las características que se encuentra de este lenguaje es que cuando se lee el programa, este es capaz de sustituir cada uno de los códigos mnemotécnicos, por la equivalencia a un código máquina. Es decir, ¿esto para qué se hace? Bueno, se utiliza tiene la característica de que se puede seguir utilizando de máquina a máquina sin que haya ningún problema. Esto también nos sirve para el cálculo de bifurcaciones y se hace de manera más sencilla o nos hace creer y ver que se utiliza de manera más sencilla. Así como también tenemos, por ejemplo, el lenguaje ensamblador básico, que es de muy bajo nivel, y la tarea principal de es que básicamente tiene que ofrecer los nombres simbólicos a las distintas instrucciones. Por ejemplo, en los parámetros o en los métodos de direccionamiento de los registros y demás. Es por eso que se utiliza o se llama comúnmente el más básico. Obviamente la tarea que desempeña este tipo de lenguaje es básicamente las operaciones aritméticas que son capaces de ejecutar.
como lo son la suma, la división, la multiplicación, etcétera, ¿no? Pero este generalmente necesita más información sobre el sistema operativo en el cual se va a utilizar dicho programa. En sí, la básica idea de todo esto, y más general hablando, sería que se definiría como parámetro cada una de sus funciones y hacer que el programa proporcione dicho funcionamiento del ensamblador en cuanto a este tema. Entrando ahora a lenguaje máquina, pues tenemos que este proporciona poca o ninguna información al microprocesador de un ordenador. Este lenguaje solo es entendible para cierto número de máquinas o cierto número de microprocesadores, es decir que la comunicación entre estos rara vez se puede ejecutar en varias computadoras o procesadores. Todo esto es porque se denomina a sí mismo lenguaje máquina por una serie de datos que maneja o que es capaz de interpretar en algunas computadoras, en la física de las computadoras. El lenguaje máquina fue el primero en el empleo del hombre para la programación en las primeras computadoras. Recordemos, por ejemplo, hablando de la máquina de Turing, que sería como un ejemplo así relevante en cuanto a la historia, ¿no? En cuanto al lenguaje máquina, sus instrucciones pueden representarse mediante formas binarias, es decir, unos o ceros, y consiste básicamente también en que la secuencia se ejecuta en el computador o máquina y se hace posteriormente su interpretación, siendo más difícil esta misma la interpretación o la escritura de la forma del programa. Y bueno, entrando ahora con la administración de memoria, creo que hoy en día la administración de la memoria es muy importante y relevante en estos días porque pues de tal modo, a bueno o mal modo de como vivimos, tiene una directa, en cuanto se hace un programa, un software o se utiliza la memoria, el desempeño depende de dicha memoria, es decir, hoy en día se requiere más memoria, más tipo de procesamiento para agilizar cierto tipo de, se podría decir, de tareas o se podría decir de softwares. En general, en cuanto al ensamblador, la administración de memoria es más limitada por un compilador. Esto quiere decir que va a manejar cada uno de nuestros recursos disponibles en una máquina. Y esto va a afectar directamente al desempeño que se quiera o se deba tener. Por ejemplo, no se está vigilando si se tiene muchos problemas al momento de estarla administrando o algunos errores que pueden surgir durante el camino de dicha administración de la memoria. Otro de los casos que se puede llegar a dar es que hoy en día necesitamos lo que se le llama la retrocompatibilidad o compatibilidad múltiple entre diferentes plataformas. Esto porque cada vez se hace más difícil el estar migrando de una máquina a otra y la administración de memoria tiene parte de esto. En cuanto a la retrocompatibilidad, por ejemplo, se debe de actualizar la información, se debe trabajar con varias copias o rutinas y demás. Todo esto lo es gracias a la administración de la memoria. En cuanto a hoy en día, los requerimientos de memoria han ido de manera ascendente. Cada vez necesitamos más información y cada vez en día se están buscando nuevas alternativas, como lo puede ser información en la nube, servidores y demás. Y bueno, ese sería de mi parte todo para estos temas. Creo que este es mi último trabajo para la materia de lenguajes y autómatas 2, o eso pienso. Agradezco muchísimo al profesor y a la materia en sí y esperemos que nos veamos en otra materia. Muchas gracias.